Y la palabra nos enseña con mucho fundamento que nosotros estamos capacitados para vivir por fe. Eso es lo que estoy compartiendo ahora en este momento, el tema capacitados para vivir por fe o capacitados para vivir por la fe. Quiero que lo digas conmigo, capacitados para vivir por fe o vivir por la fe. Vamos a ponerle un fundamento en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. El libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. Ahí puedes abrir tu Biblia o prender tu Biblia. Cuando digo prender es exclusivamente la infalible palabra que sale de la boca de Dios y que se le conoce como Biblia, nada más. Entonces, vamos ahí al libro de Hebreos. ¿Estamos todos ahí? Capítulo 10, versos del 35 al 39. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 35 al 39. La palabra dice, vamos a ver, vamos a cambiar la versión. Y dice la palabra, y dice la palabra, y dice la palabra. Se me puso rebelde la Reina Valera. Libro de Hebreos. ¿Alguno que me preste un momento una versión de Reina Valera mientras la versión se me corrige ahí? Ok, bueno, aquí está Nueva Versión Internacional. Aquí está la Reina Valera. Ok, verso 35, dice la Biblia: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, di conmigo, no somos. Enfatízalo con fuerza, con ánimo. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire qué lindo como lo dice. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A veces hasta se ha sacado de contexto esto y dicen: no retroceda, porque si usted retrocede hay perdición para su vida, cuando la Biblia más bien habla en un lenguaje positivo, un lenguaje propositivo, no un lenguaje negativo. Siempre hay que interpretar esas cosas. Cuando uno, por ejemplo, habla de la regla de oro, o la gente a nivel popular menciona la regla de oro, muchas veces la tendencia, por esa mentalidad que tenemos los seres humanos, decimos la regla de oro en negativo. ¿Y qué es decir la regla de oro en negativo? ¿Qué es decirla en negativo? No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. ¿Y por qué eso es en negativo? Porque el decir no le hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo es invitar a alguien a que se quede pasivo, invitar a alguien a que no haga nada. Entonces lo canalizamos como: no le hagas daño o no le hagas un mal a alguien que no quieres que te lo hagan a ti. Más bien usémoslo en jerga positiva: haz a los demás, y esa sí es la regla de oro enseñada por Jesús, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Entonces esa es propositiva, esa no es pasiva, esa más bien es práctica. Haz a los demás. La otra me invita a cruzarme de brazos. Esta me invita a que yo tengo que hacer algo por las demás personas. ¿Qué es lo que quiero hacer a las demás personas? Lo que quiero que hagan conmigo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por los demás? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Bendecir a los demás.
¿Cuántos se sienten bien cuando en alguna situación tienen apoyo o son servidos por otros? Bueno, ¿qué debo de hacer yo? Servir a los demás, no esperar que me den para yo dar. Jesús mismo enseñaba, y Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos y relatando muchos de los pasajes en la historia del apóstol Pablo, decía en el 20:35, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más bienaventurado dar que. De manera afirmativa, el escritor viene y dice: y nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. No somos nosotros de los que retroceden para perdición del alma. Y eso tiene una connotación, eso tiene un trasfondo muy poderoso, muy fuerte. Porque si eres nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, si un día Cristo vino a ser el Señor de tu vida, eres un justo. Eres un justo, y el justo vive por fe. El justo vive por la fe. Entonces, hay algo que está descartado en tu vida. ¿Qué está descartado? Que seas de los que retrocedan para perdición, porque eres hijo de Dios. Y esa verdad es poderosa. Esa verdad tiene que estar arraigada en nuestro corazón. Yo no soy de aquellos que retroceden para perdición. ¿Por qué? Porque yo realmente nací de nuevo. Porque yo realmente soy hijo de Dios. Entonces, yo me encuentro en esta porción de la Biblia, en este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 10, del 35 al 39, que el ser justo y vivir por la fe significa varias cosas, entre muchas cosas. Esto significa que vive fielmente delante de Dios. ¿Quién es un justo? Aquel que vive en fidelidad a Dios. Aquel que no adultera las verdades de Dios y comparte la gloria de Dios con otra forma de Dios. Él le da toda la gloria y en su vida le da todo el reconocimiento a Dios. Es decir, el que alguien viva por fe significa que es una persona temerosa de Dios, que es alguien que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Ahora, todos sabemos qué es lo que Dios ama, ¿verdad? Todos sabemos qué es lo que Dios odia. No estoy diciendo a quién Dios ama y a quién Dios odia. No, lo que Dios ama y lo que Dios odia. ¿Quién lo ama y quién lo odia también? La persona que es temerosa de Dios. Una persona, un justo, alguien que vive por la fe, vive de acuerdo a las verdades de Dios y que Él ha establecido en su palabra, porque cree plenamente, cree permanentemente en Dios. Un justo que vive por la fe se va a reflejar también en dos cosas. Hay dos cosas que son evidentes en un justo, en una persona que vive por fe. ¿Cuál es la primera? Ser como Dios es. Di conmigo: ser como Dios es. Al que está a tu lado, dile: tienes que ser como Dios es. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Caractericémoslo solo con algunas poquitas entre tantísimas cosas. Dios es amoroso. Dios es amor, ¿verdad? Dios es afectuoso. Nos ama con un amor afectuoso, con un amor fraternal. Dios es virtuoso, íntegro, santo, limpio, puro, paciente, compasivo, misericordioso. Debemos ser como Dios es. Si Él es un Dios de misericordia, ¿quién soy yo para dictar sentencia en la vida de otros? ¿Quién soy yo para emitir un juicio de condenación sobre otra persona? Estoy hablando del mal uso de la lengua. Estoy hablando de las malas intenciones del corazón. Cuando yo sé que Dios es un Dios misericordioso. ¿Cómo es Dios? Es un Dios de paz. Entonces, ¿qué debemos de ser nosotros? Portadores de paz. Que donde quiera que tú estés, lleves la paz de Dios. Un justo se nota porque es como Dios es. Porta la paz, la bendición, el gozo, la alegría del Señor a donde quiera que vaya. Tienes que ser un portador de la paz de Dios. Tienes que ser una persona, si Dios es un Dios gozoso,
Nosotros no tenemos un Dios amargado. Yo por lo menos no tengo un Dios amargado. Yo tengo un Dios feliz. Tengo un Dios alegre. Tengo un Dios que celebra. Tengo un Dios que se divierte. Tengo un Dios bueno que se ríe cada día. El verdadero Dios se ríe. El verdadero Dios se goza. El verdadero Dios no es un barbudo cara de limón agrio que le ministra temor a cualquier persona que lo vuelve a ver. No, el Dios que yo tengo, con solo ver su gloria, con solo saber que Él es real y está cerca de mi vida, trae gozo, trae paz, trae alegría a mi corazón. Ser como Dios es decir, un justo que vive por la fe, sabe que si Dios es un Dios perdonador, ¿cómo tenemos que ser nosotros como justos? Perdonadores. Ahora, segunda cosa que a mí me revela cómo Dios es un Dios justo. La Biblia dice, el justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que es justo. Di conmigo, debo de ser justo. Es decir, practicar obras de justicia. ¿Dónde se nota aquello de el justo por la fe vivirá? Si me parezco a Dios y entonces soy amoroso, misericordioso, perdonador, benevolente, lleno de paz, fraterno, etcétera, etcétera, también entonces practico obras de justicia como hijo de Dios. Ahora, ¿qué son obras de justicia que revelen o que muestren que yo soy realmente un hijo de Dios? Cosas muy prácticas de la vida. Ayudo a las personas en su necesidad. ¿Cómo? A los huérfanos, a las viudas, como lo dice Santiago, auxiliar al huérfano y auxiliar a la viuda en sus tribulaciones. ¿Cómo practico obras de justicia? Voy a perdonar a todo aquel que me ofendió. ¿Alguien te ofendió? En la vida alguien te ha ofendido. Alguien hizo algo feo sobre tu vida. Perdónalo. ¿Cómo usted me dice que lo perdone? Perdónalo. Pero ¿cómo yo voy a...? Espere, haga una diferencia. Perdón no es posesión o perdón no es posición. El que usted perdone a alguien no significa que necesariamente le vuelva a dar la posición que tenía antes. Porque la persona tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. La persona tiene que dar frutos que muestren que realmente se ha arrepentido de lo malo que ha hecho. ¿Qué es practicar obras de justicia? El justo bendice cuando a él lo maldicen. Si a ti te maldicen, si alguien profiere, suelta una palabra maldiciente sobre tu vida, ¿cuál es tu deber, cristiano? Porque eres justo y el justo vivirá por fe, que bendigas aún a quienes te maldicen. ¿Qué es practicar obras de justicia? Ayudar, levantar, arengar, animar a quien ha caído en pecado, a quien está mal de alguna manera. ¿Qué debo de hacer? Restaurarle, volverle a poner en su lugar. Si usando el ejemplo que Pablo decía, si se ha dislocado, Pablo decía, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Ahora, cuando dice restáurenlo es con espíritu de mansedumbre. Ustedes que son espirituales. Ahora, ¿cómo yo sé que soy espiritual? ¿Cómo cada uno de nosotros sabemos que somos personas espirituales? ¿Cómo sabemos que somos ese típico justo que camina por la fe? Si veo que alguien está mal, si veo que alguien ha caído, si veo que alguien, sobre todo, que tal vez en la parte humana no me era muy grata la persona, cayó, está mal, no voy a tener en mi corazón una actitud, en mi corazón, porque tal vez externamente yo no lo muestre, tal vez externamente no lo revele, pero en mi corazón diga, qué rico, que pague todo lo que ha hecho. Ese corazón no está correcto. Eso es un corazón dañado, ese es un corazón enfermo. ¿Qué debo de hacer? Si soy espiritual, lo voy a restaurar. Ahora, ¿cómo lo voy a restaurar? La Biblia dice con espíritu de mansedumbre. Y siempre he dicho por muchos años, me encanta, me gusta mucho, como en el original, como en el griego, lo que Pablo dice en Efesios 6.1, si alguno es sorprendido, 5.1 o 6.1, 5.1,
Si alguno es sorprendido en una falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Cuando la palabra dice restáurenlo, el griego es la palabra catartizo. La palabra griega catartizo suena como algo de los miembros del cuerpo, como cartílago o algo así. Es catartizo. La palabra griega catartizo significa vuelve a poner en su lugar. Eso significa vuelve a poner en su lugar. Como un hueso dislocado de la clavícula se soltó, ¿qué hacen? Inmediatamente lo vuelven a poner en su lugar para que no esté dislocado. Si alguien se dislocó en la familia del Señor, si alguien se dislocó, es hijo de Dios, es hija de Dios, pero no ha estado bien en algo, vuélvelo a poner en su lugar. Es decir, restáuralo, hazlo con espíritu de mansedumbre y de misericordia. Eso es practicar obras de justicia. Eso es practicar el amor y el temor de Dios en favor de otras personas que necesitan lo que yo, como una persona de fe, tengo. Ahora, ¿qué es practicar obras de justicia? Hay alguien desanimado, hay alguien abatido, hay alguien desconsolado, hay alguien triste, hay alguien que no está en temporada de alegría, sino en temporada de lágrimas, de tristeza por alguna situación. ¿Qué tiene que hacer el justo? Levantarlo. Las obras de justicia es, sabes que el que está a tu lado, sabes que la que está a tu lado está pasando por vacas flacas, está pasando por situaciones duras en su vida. Levántale, anímale, estimúlale. Esa persona no puede estar así. Tenemos que animarle, tenemos que arengarle, tenemos que estimularle, tenemos que fortalecerle en fe. No esperes que otros a quienes consideres responsables tengan que hacerlo, porque si somos del cuerpo de Cristo y somos espirituales, las obras de justicia para un cristiano no es andar ahí poniendo rostro y poniendo apariencia de espiritualidad. Yo soy de los que siempre decía, ¿para qué andar con una Biblia debajo? Se lo voy a decir en lenguaje bonito, otros lo dicen en lenguaje feo, debajo de las axilas. Alguien puede andar mucho una Biblia debajo de las axilas, pero puede andar condenando, juzgando y señalando a todo mundo. ¿Para qué cristianismo? Eso es pura religión. ¿Para qué profesarse hijo o hija de Dios? Eso es pura apariencia, porque no fuimos llamados a juzgar, condenar, señalar y marcar absolutamente nadie. Obras de justicia son acciones prácticas que revelen que yo soy realmente un justo, que yo camino por la fe, que ya Cristo gobierna y es Señor de mi vida. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Animo, levanto, fortalezco al que está abatido, al que sé que está llorando, al que sé que está atribulado, al que sé que está angustiado. Mire, hoy en día es que es tan fácil. Una llamadita, un guasapazo, un abrazo, un rostro de alegría, no nos conocemos muy bien, pero yo quiero decirte que Dios te bendiga y que el Señor te cuide, el Señor te fortalezca, el Señor te anime, no importa la situación que estés pasando, la mano del Señor sé que está sobre tu vida. Mire, esto es lenguaje sencillo. Esto no es profundidad teológica, que digan, wow, qué tema más profundo predicó, enseñó hoy el Paz Henry. Fue tan mega, hiper, super profundo que no entendí nada. Y desde el cielo el Señor dice, y yo tampoco, ni yo sabía eso. No, el evangelio es práctico. Es sencillo. Somos llamados a levantar, somos llamados a consolar, somos llamados a bendecir. La Biblia dice, el justo vivirá por fe. Si yo soy justo y practico obras de justicia, las obras de justicia, ¿a qué me llevan? ¿A qué me llevan las obras de justicia? Las obras de justicia, ¿a qué me llevan? A usar la fe
para sanar, para bendecir a alguien que esté enfermo, a alguien que esté mal. Entonces, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. La virtud sanadora de Cristo te toca. Somos gente de fe y creemos en un Dios sanador. Creemos en un Dios vivificador. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es sanador? Me uno en el nombre de Jesús. La virtud sanadora de Cristo toca tu cuerpo y yo creo que por la llaga de Cristo eres sano ya. Ahora mismo se manifiesta el poder y la gloria de Dios, la virtud del Señor sanándote. Así lo creo, así lo confieso, así lo hablan mis labios, y si lo creí, lo hablé, y por eso digo sano, sana en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Obras de justicia que muestren que realmente soy hijo de Dios. Orar por todos. Ay, es que yo no sé orar. Una persona que vive por fe sabe que no tiene que ser un elocuente de oración. Sabe que tiene que ser una persona con corazón dispuesto y sincero a orar por los demás, para bendecirles en el lenguaje más sencillo. Orar por su nación, orar por sus hermanos, orar por las almas perdidas, por aquellas personas que necesitan del amor de Dios en sus vidas, aquellas personas que hoy están muriendo sin Cristo, a socorrer, a ayudar, a animar, a estimular al que está dolido, al que está enfermo, al que está afligido, alimentando espiritual y aún físicamente, tal vez al que está desvalido, al que tiene una necesidad, al que tiene alguna situación particular y yo la conozco. Olvidémonos de esa habladuría religiosa de que sabemos que alguien está en necesidad y ahí por teléfono yo voy a orar, o me le acerco, Cris, voy a orar para que el Señor, siento que mi corazón se mueve, siento un dolor por ti, voy a orar para que el Señor te supla el arrocito y los frijoles que no tenés en tu casa. ¡Ay, pobrecitos tus hijos! Y que no tienen lechita. Voy a orar para que Dios haga un milagro. Hipócrita, dice la canción. Porque tal vez ando 1000 colones en mi bolsa con los que hubiera ido a comprarle medio kilito de arroz. Hubiera ido a comprarle una cajita de leche. Entonces, ahí es donde Santiago dice, hombre, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque la fe sin obras es muerta. No significa que la iglesia y los cristianos tenemos acá en la frente un rótulo que dice Instituto Mixto de Ayuda Social. Es en determinados casos particulares donde yo como hijo de Dios, cada uno como hijo de Dios sabe que alguien puede estar en necesidad, mas el justo vivirá por la fe, es decir, practica obras de justicia como estas. Y una obra de justicia, la más grande y poderosa de todos, habla de Cristo, habla de Cristo. Llévale el amor de Dios a otros, invítalos a venir al conocimiento de la verdad de Dios. Es la mejor obra de justicia que podemos hacer, llevar a alguien para que su alma sea salva y pueda tener la vida eterna que solo Cristo Jesús puede dar. Testifica de Cristo, como dice la célebre frase, testifica, testifica, testifica de Cristo, y si puedes, también habla. No sé si alguno captó la idea. Testifica de Cristo, es decir, que tu vida sea un testimonio vivido de Dios, que tus acciones sean potencialmente un testimonio vivido, para que tus palabras sean potencialmente un testimonio hablado. Hablemos de Cristo, pero sobre todo reflejemos el carácter, el amor y la misericordia de Cristo.